al 16. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 13 al 16. Dice de la siguiente manera: temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo. El bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Amados, nuestra vida es un reflejo de nuestra teología. A veces escuchamos esta palabra teología y parece una palabra complicada, pero realmente teología lo que significa es el estudio de Dios, de quién es Dios. Y ciertamente lo que conocemos de Dios es lo que se manifiesta en nuestra vida. Hay un libro famoso de Darcy Sproul que, si no me equivoco, se titula Todos somos teólogos. Todos los que estamos en Cristo somos teólogos. Todos tenemos un llamado a estudiar, a conocer más de Dios. Y más cuando sabemos que nuestra vida es un reflejo de nuestra teología. Tu vida es un reflejo del Dios que está en tu mente y en tu corazón. La manera en que hablas, la manera en que piensas, la manera en que te conduces con tu prójimo es regulada por tu teología. Por esto es importante lo que hacemos semana tras semana, de hecho, y deberíamos hacerlo día a día, conocer más a Dios a través de sus escrituras. Por eso, el trabajo más piadoso que pueda hacer un pastor en el liderazgo es enseñar la palabra de Dios con fidelidad, porque los hijos de Dios van a vivir según lo que conocen de Dios. Cuando nos enfrentamos a dificultades, problemas en nuestro caminar cristiano, que esto es algo que es para todos, la tentación es sumergirnos en el problema para resolverlo. Buscamos las soluciones dentro del problema. Tratamos de resolver el problema mirando el problema. Pero esto no va a funcionar. El problema, la lucha que enfrentas no es un motivador en sí mismo. La vida del cristiano es una lucha constante. Luchas con tu propio pecado, luchas con las tentaciones de este mundo, luchas en cumplir los roles, en el llamado que Dios ha puesto, en administrar tus habilidades, los dones que Dios te ha dado. Luchas con tus responsabilidades, con tus roles como tu esposo, como tu matrimonio, tu familia, cualquier sea tu posición y los roles que Dios te ha permitido. Lidiamos y luchamos con los fracasos que tenemos. Hemos tenido en diferentes temas muchos fracasos y nos toca luchar con eso. Luchamos con sostener nuestras disciplinas espirituales en orden, mantener disciplinas sanas. Y nos frustramos cuando las cosas no salen como esperamos. Muchos cristianos viven en frustraciones muy grandes. Muy grandes. Pensemos por un momento en la vida de Timoteo, que es a quien Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso, también y a nosotros hoy. Timoteo fue dejado por Pablo en Éfeso. Era una ciudad, estaba como extranjero. Si ustedes se acuerdan en el contexto que hablamos de esta carta, Timoteo era un extranjero en Éfeso y fue dejado por Pablo. De hecho, según vemos, Pablo le ruega a Timoteo, quédate en Éfeso. No era como que Timoteo estaba contento por quedarse en Éfeso. Según vemos también el texto, Timoteo era muy joven. Era tan joven que según vemos las palabras de Pablo que dice que no te menosprecien por tu juventud, vemos que había un menosprecio porque era joven. Se había quedado en una iglesia, en una ciudad donde era un extranjero, en una iglesia donde lo menospreciaban por su juventud. Timoteo fue dejado a cargo de una iglesia donde acababan de excomulgar a los líderes, a los maestros.
aquellos que se habían extraviado de la fe, Alejandro e Himeneo. Timoteo estaba en una iglesia donde la falsa doctrina, la apostasía y el amor al dinero era la orden del día. Imagínense, Timoteo estaba en una iglesia donde las mujeres estaban usurpando el liderazgo de los hombres. Qué posición tan privilegiada tenía Timoteo. Estoy seguro que muchas veces pasó por su mente el simplemente abdicar de la misión. Porque sé que es un humano como cada uno de nosotros y cuando nos enfrentamos a estas luchas, decimos, Señor, ¿dónde tú estás en todo esto? Señor, ayúdame. La situación de Timoteo no era fácil. Pablo ciertamente tenía una carga muy grande por Timoteo y por eso escribe esta carta como un padre a su hijo y lo exhorta a mantenerse fiel al llamado de Dios a su vida. Y la pregunta más importante que debemos contestar hoy en base a estos versículos que hemos leído, sabemos con el contexto de estos versículos, el versículo 11 nos habla del hombre de Dios. La semana pasada hablamos de lo que es el hombre de Dios, que identifica cuáles son las acciones que caracterizan al hombre de Dios. Hoy vamos a ver qué motiva al hombre de Dios. ¿Qué motiva al hombre de Dios? Y una pregunta que debemos contestar hoy. ¿Qué te motiva a enfrentar las situaciones, las luchas y cumplir el llamado de Dios en tu vida? ¿Qué es lo que te motiva? En estos versículos, Pablo ayuda a Timoteo a entender la razón suprema de por qué debía hacer el ministerio. Hoy veremos 6 atributos que revelan el carácter de Dios y nos motivan a cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. La contestación está en quién es Dios. Esa debe ser la motivación suprema. En este versículo 13 vemos que Pablo está dando una orden a Timoteo. Tomemos en consideración que Pablo comienza esta carta con su título apostólico, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Esto lo utilizó este título apostólico con la intención de que esta carta fuera leída delante de toda la iglesia de Éfeso. Porque no había necesidad de recordarle a Timoteo su título apostólico. La razón es porque sería una carta formalmente leída en la iglesia de Éfeso. Vemos que era necesario que la iglesia escuchara que esto era un mandato de parte del apóstol. Por eso te mando delante de Dios, continúa. Este mandato no lo hace Pablo en sus deseos. Este mandato dice que es delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que es el fiel testimonio de cumplir el mandato, de guardar el mandamiento sin mancha ni reproche. Vemos cuando Pablo le dice a Timoteo, te encargo solemnemente, y lo vemos en una sala básicamente como de tribunal, está delante de los ángeles, delante de Dios, pero ahora le está diciendo te mando, le está dando una orden delante y presenta a Dios, el poder que Dios tiene sobre la vida, presenta al Dios que da la vida y de Cristo, que es el fiel testimonio de guardar el mandamiento sin mancha ni reproche. Y precisamente como veíamos la semana pasada, expresa la ocasión en que Jesús está delante de Pilato. Y veremos más adelante qué implica eso. El hombre de Dios guarda la palabra de Dios, como hablábamos en el sermón anterior, que tocamos un poco este versículo 13 al 14. El hombre de Dios proclama y protege fielmente la palabra de Dios con temor a aquel que da vida a todas las cosas. El hombre de Dios será fiel hasta la muerte a su palabra, porque aunque pierda su vida física en el día postrero, Dios le restaurará su vida, lo resucitará, como es la promesa que tenemos todos los creyentes. Y este fue el mismo ejemplo de Cristo ante Pilato.
El hombre de Dios guarda el testimonio de la verdad delante de los hombres, aunque esto conlleve la muerte. Esta porción adelante de la carta, empezando en el versículo 14 a mitad, esta porción es una de las doxologías más solemnes en la Biblia, que nos habla de quién es Dios. Y esta doxología, que lo que implica es la adoración, esta adoración a Dios, pasa que la palabra doxología se escucha más interesante, pero es la adoración a Dios. Vemos esta doxología se convierte en un motivador para que el hombre de Dios cumpla el llamado divino que Dios tiene para su vida. Es un motivador, esta doxología en sí misma es un motivador al hombre de Dios. Pablo en estos versículos describe al Dios que llamó a Timoteo. No tan solo el Dios que lo llamó, sino el Dios que lo capacitó, el Dios que lo ordenó, el Dios que envió a Timoteo, el Dios que empoderó a Timoteo para hacer su obra en el ministerio. Delante de ese Dios que lo capacita, lo envía, lo ordena, es que Pablo está dándole una orden a Timoteo. Y no tan solo delante de Dios Padre, sino de Cristo, que es el fiel testimonio que el Dios encarnado que enfrentó la muerte. Hermanos, cuando no estamos seguros de quién es Dios, tendremos una gran dificultad haciendo lo que tenemos que hacer. Por eso las luchas que tenemos constantes, tenemos que mirar si realmente estamos mirando a Dios o nos estamos concentrando en la lucha, en el problema. Debemos conocer más a Dios para enfrentar cualquier sea la lucha. La mayor fuente de valentía y motivación para estar fiel a los mandatos de Dios es conocer a Dios mismo. ¿Qué motiva al hombre de Dios a cumplir con el llamado divino? Vamos a ver algunos atributos de Dios que son estas las motivaciones del hombre y la mujer de Dios. Y lo primero que vemos en esos versículos es que cuando habla temando delante de Dios que da vida a todas las cosas, ahí estamos viendo el poder de Dios sobre la vida. El primer motivador debe ser el poder de Dios sobre la vida, porque Dios es creador. La creación da testimonio del poder de Dios. Con solo mirar la creación, amados hermanos, usted puede confirmar que Dios tiene poder sobre la vida. Le está diciendo Pablo a Timoteo: Timoteo, estamos delante de aquel que creó todas las cosas. Eso solamente debería terminar de convenciéndonos definitivamente. Pero no tan solo esa frase expresa que Dios es creador. También esa frase expresa que Dios es sustentador. Dios sostiene todas las cosas. Dios da continuidad a la vida. Toda la vida en este planeta es un reflejo de Dios, porque Dios es el que sostiene la vida en sus manos. Timoteo, estamos delante del Dios que sostiene tu vida. Héctor, estamos delante del Dios que sostiene tu vida. Iglesia Comunidad de Gracia, estamos delante del Dios que sostiene tu vida. ¿A qué le tememos? Tu vida está en sus manos. Y eso debe motivarte a cumplir con aquello que Él te ha enviado a hacer. Solo eso, podríamos detener el mensaje ahí. Pero Pablo no lo detiene ahí. Dios es el protector y el preservador de la vida. Cuando hablamos de que en Dios está la vida, no es tan solo que es creador de ella, no es tan solo que la sostiene, sino que la preserva, la protege. Fíjese lo que dice el Salmo 37:28, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus santos. Ellos son preservados para siempre. Fíjense lo que dice en Mateo 10:29 al 31. No se venden 2 pajarillos por una monedita, y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo el Padre.
y hasta los cabellos de la cabeza de ustedes están todos contados. ¿Qué debe hacer esta ilustración que nos acaba de dar el Señor? Mire lo que dice Jesús. Así que no teman. Ustedes valen más que muchos pajarillos. Hermano, si estás vivo, estás escuchando esta palabra porque Dios te tiene con vida para cumplir sus propósitos. No hay casualidad que estés aquí, que estés escuchando. Estás vivo. Dios es el que te tiene con vida y eso es grande a pesar de que lo tomamos liviano. Ni meditamos en eso probablemente esta mañana. Pero Dios, si te tiene con vida, es todavía para vivir para sus propósitos. Tu vida no es una vida vacía, carente de propósito. Tu propósito se encuentra en la voluntad de Dios. Tu plenitud como cristiano se encuentra en la voluntad y los propósitos de Dios. No busques propósitos vacíos en ti mismo. Busca tus propósitos llenos, plenos en Dios. En Dios está la vida. A veces vivimos con miedo de morir. Y eso está mal, amado hermano. Yo no estoy diciendo que nos expongamos a la muerte. Eso es algo natural que Dios ha puesto en nosotros, el escaparnos de la muerte. Si aquí aparece alguien con un revólver, claro que todo el mundo va a correr. Yo no estoy diciendo quédate ahí para que te pase algo. No, amado hermano, defiéndete, haz lo que tengas que hacer. Eso es lo natural. Natural es responder ante eso. Pero no está bien que tengamos miedo a morir y que nuestra vida esté regida por el miedo a morir. Para los hijos de Dios eso es, para todos es pecaminoso, especialmente para los hijos de Dios. Porque en Dios está la vida. La vida está en las manos de Él. Y esto nos debe dar confianza para hacer las cosas que tenemos que hacer. No es nuestro trabajo sostener nuestra vida en ese aspecto. Ese es el trabajo de Dios. Nosotros no tenemos que hacer el trabajo de Dios. El trabajo de preservar nuestra vida y sostener nuestra vida es de Dios. Nosotros tenemos una responsabilidad de alimentar el cuerpo y eso sí que lo hacemos bien y de otras cosas. Pero no tratemos de hacer lo que es lo que Dios hace. Porque en Dios está la vida. Dios es el que resucita de la muerte. Aún muchos de nosotros, o no sabemos, esperemos que Cristo venga antes, pero muchos de nosotros pasaremos la muerte, entraremos a la muerte. Y yo creo que este es el punto principal que Pablo está hablando en este versículo, es el hecho de que, además de que Timoteo entendiera que está delante del Dios que da la vida, que es creador, que la sostiene, que la preserva, pero al utilizar el ejemplo de Cristo, le está diciendo a Timoteo, Timoteo, y aún más. No te olvides que de la misma manera que Cristo resucitó, tú resucitarás. Aún usted viendo morir a un creyente, no se ha acabado ahí. Dios aún te resucitará, Timoteo. ¿A qué tememos? Dios te va a levantar aún de la muerte. Debemos ser, como he dicho, motivados por la muerte. Somos motivados por lo eterno. Lo peor que le puede pasar al creyente es lo mejor, morir, estar con Cristo. Lo peor aparentemente es lo mejor para el creyente. Abraham le creyó a Dios, fue a hacer lo que tenía que hacer. Iba a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque tenía fe que ser el hijo de la promesa y aún Dios lo resucitaría, porque en Dios está el poder de la vida. Hermano, tu perspectiva de Dios es lo que dirige tu vida. Tu vida está en las manos de Dios. Fue Cristo que dio testimonio delante de Pilato frente a la muerte. ¿O usted piensa que Jesús no sabía que Pilato era el que determinaría si iba a vivir o iba a morir? Estaba delante de la muerte. Pero Jesús habló la verdad y dio testimonio de la verdad. Y precisamente el hablar de Jesús, de Cristo, es lo que le está diciendo a Timoteo. Timoteo, no tengas miedo a la muerte. Sé como nuestro Maestro. Siempre da testimonio de la verdad. Aunque te cueste la vida, porque al final estamos en las manos del que tiene la vida en sus manos.
Y así debemos vivir en esta vida, amados hermanos, entendiendo que en Dios está la vida. Cuando usted deja del miedo a morir, usted tiene una buena teología y usted va a vivir para su gloria, confiando en Él, sabiendo que no hay un solo día más o menos que Dios le va a permitir vivir. Dios va a ir hasta donde Él ha determinado que son sus días, hermanos. Y tenemos que confiar en eso. Tenemos que confiar en eso. Nuestra vida está en sus manos y nadie podrá tocarme a menos que Dios lo permita. El hombre y la mujer de Dios son motivados porque en Dios está el poder sobre la vida. Cuando empecemos a enfrentar un problema, una lucha, empecemos por ahí. En Dios está la vida. Lo que segundo nos presenta Pablo a este hombre de Dios, a Timoteo, y nos presenta hoy a nosotros, es la promesa de la gloria venidera. Este es nuestro segundo punto, la promesa de la gloria venidera. Fíjese lo que dice ahí, dice: te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Cristo Jesús, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche. ¿Hasta cuándo? Hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo. El verdadero hombre de Dios tiene claro que la historia culmina con la epifanía, con la aparición, con la segunda venida de Cristo. Ahí termina la historia de la humanidad. Hechos 1:11, los ángeles le dicen: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera tal como lo han visto ir al cielo. El que está motivado por el Señor está motivado por la promesa de la gloria venidera. Fíjense lo que dice en Mateo 24, 25 al 31. Por tanto, si les dicen: miren, Él está en el desierto, no vayan, miren, o Él está en las habitaciones interiores, no les crean, porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres, pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y Él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Esta es la reivindicación de Cristo en esta tierra, amados hermanos. Y el verdadero hombre de Dios, el verdadero cristiano, está esperando a Cristo, confiado en Cristo. Está esperando en la promesa de la gloria venidera. No hay nada más grande en la historia de la humanidad que esto. Yo no sé si usted está esperando otra cosa, pero yo estoy esperando a Cristo. No hay nada más grande que eso. Los hombres y mujeres de Dios están motivados por la promesa que les espera. Dice Pablo: en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. A veces nosotros vivimos tratando de mostrarle algo a la gente de este mundo, amado hermano. Cuando Cristo venga, el mundo te verá como eres, como debes ser, como Cristo. No hay nada que mostrarle a este mundo. La gloria está en Cristo. El anhelo ardiente debe ser la manifestación de los hijos del Señor, que será en ese gran día. Primera de Juan 3:2 dice: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El mundo no tiene idea de quiénes somos, y ellos no saben que estaremos eternamente reinando con Cristo.
Nadie te ve de esa manera, probablemente en tu círculo. Pero hermano, nosotros estaremos eternamente reinando con Cristo. Que tendremos cuerpos transformados, aunque ahora en este tiempo para el mundo somos lo más débil, somos despreciados, pero un día el mundo verá quiénes realmente somos. Por eso es que mis ojos deben estar en las cosas eternas y no las cosas terrenales. Fíjese lo que dice Pablo en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, límpiate los ojos, Cristo se manifestará. Lo que estás viviendo es temporal. Límpiate los espejuelos, límpiate los ojos y mira a Cristo. Ese día será la gloria de sus hijos. Hermano, tu situación actual no te motivará permanentemente. No tengas tus ojos en las cosas terrenales. Eso será una motivación temporal. El hombre y la mujer de Dios tienen sus ojos en las cosas de arriba, en las cosas eternas. El hombre y la mujer de Dios estamos seguros en la confianza de la promesa del Señor, que Cristo vendrá. Ya Cristo ha vencido, es cuestión de tiempo para que se manifieste este mundo. Es solo cuestión de tiempo. La victoria está ya realizada, está en nuestras manos. Hemos sido sentados en los lugares celestiales. Ya la victoria ha sido declarada y su manifestación vendrá y el mundo sabrá. Pero se manifestará a su debido tiempo. A su debido tiempo. Esto nos dice también que no es de nosotros estar por ahí mirando noticias y tratando de ver cuándo será el tiempo. No, hermano, no nos corresponde, como decía en Hechos 1:7, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que al Padre ha fijado con su propia autoridad. Lo que debemos estar haciendo es haciendo el trabajo que Dios nos ha dejado en este lado de la eternidad, mirando hacia adelante, sabiendo que nos encontraremos con Él. Estamos esperando cuando salgamos de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Cuando lo veamos a Él, seremos como Él, como dice en Romanos 8. Seremos libres de la encarcelación de nuestro cuerpo de pecado. Que cada día nos motive a continuar mirando la gloria venidera. Pablo le está diciendo a Timoteo, lo que tienes enfrente de ti no es el todo. Las frustraciones con las que estás lidiando hoy no son para siempre. Nuestra gloria está por ser manifestada. Hermano, lo que estás lidiando hoy no es el todo, no se ha acabado. La historia no se ha acabado. Eso no es para siempre. Nuestra gloria será manifiesta y estamos seguros en Él. Estamos confiando en Él. Eso nos lleva a nuestro tercer punto, la bienaventuranza de Dios, la bienaventuranza de Dios. Es como una palabra incómoda porque siempre la vemos en respecto a nosotros, bienaventurados, bienaventurados somos. Y ahora miramos esta palabra bienaventuranza, bienaventurado es Dios. La palabra Macarios, que es de donde sale esa palabra, lo que significa es dichoso, feliz, contento, satisfecho. Cuando la aplicamos a Dios, significa ausencia de infelicidad, ausencia de frustración, ausencia de angustia. Dios está en perfecto gozo, en perfecto contentamiento. Aunque algunas cosas que pasan en este mundo no le agraden a Dios, Él tiene control de todo para cumplir sus propósitos eternos. Por lo tanto, Dios es bienaventurado. Y los que entramos en relación con Él somos llamados bienaventurados. Como dice el Salmo 2, cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. En el Salmo 65:4, cuán bienaventurado es aquel que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Bienaventurados somos los que conocemos a Cristo, como le dijo Jesús a Pedro cuando hizo esa gran declaración.
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si has recibido a Cristo como Señor y Salvador, eres bienaventurado. El hombre y la mujer, a pesar de la oposición o las circunstancias que Dios te permite en nuestras vidas, estamos en paz, porque tenemos una relación con el bienaventurado. Nuestra paz no se basa en las circunstancias, sino en nuestra relación que tenemos con aquel que controla y domina sobre todo. ¿Qué te debe motivar a lograr los propósitos de Dios en tu vida? Que caminas con el bienaventurado. También Pablo le presenta a Timoteo la soberanía de Dios y habla y el único soberano. Dios es único soberano. En aquel tiempo esa palabra soberano era utilizada para el César y para los reyes. Pero Pablo aclara, y este es el único soberano. La palabra soberano es un grupo de palabras que significa poder. Se le añade el adjetivo único, muestra que Dios tiene el poder inmanente para gobernar, que no proviene de ninguna fuerza exterior. En Isaías 43:13 dice: aún desde la eternidad yo soy, y no hay quien libre de mi mano, yo actúo, y quién lo revocará. Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Y aún lo enfatiza más el apóstol Pablo cuando dice: Rey de reyes y Señor de señores. Lo que hace es intensificar la soberanía de Dios. Pablo deja claro que solo Dios es soberano. No puede haber dos, solo uno. En cuanto hayan dos, deja de ser soberano. Hay un solo soberano. Usted podrá ver personas en este mundo que actúan como si fueran soberanos, pero su vida está en las manos de Dios. El día que Dios haga así, muere. Solo Dios es soberano. Y aunque no veamos la justicia en algún día veremos la justicia de Dios sobre aquellos que juegan a ser soberanos. La soberanía de Dios llena al hombre, a nosotros los cristianos nos llena de aliento y consuelo. El comprender que Dios es soberano desaparece la ansiedad de tu vida. Hermanos, cuando tenemos problemas de ansiedad, yo te invito, ¿verdad? Es parte de nuestro pecado, claro, tenemos problemas de algo. Pero cuando estás notando que tienes problemas de ansiedad, estudia sobre la soberanía de Dios. Vete a las Escrituras y mira el atributo de la soberanía de Dios. Eso va a desaparecer la ansiedad, porque sabrás que Dios está en control. Sabrás que no hay nada en esta tierra que pase sin que Dios no lo haya permitido. Comprender que Dios es soberano te va a ayudar a seguir cumpliendo las cosas que Dios te ha mandado a hacer sin miedo, en paz. El hombre de Dios se llena de valor para enfrentar el peligro y la responsabilidad que Dios ha encomendado, porque sabe que los planes de Dios no pueden ser frustrados. Como dice en Isaías 46:11, yo llamo del oriente un ave de rapiña y de la tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. Los planes de Dios no van a ser frustrados. El hombre de Dios sabe que su ministerio no depende de él. El hombre de Dios está libre de cargas innecesarias que sabe que le corresponden a Dios. Decía uno de los que tenía los orfanatorios, conocido, en un momento necesitaba alimento para sus niños y estaba lleno de paz. Simplemente oró y apareció el alimento. A veces nosotros estamos con cargas innecesarias, amado hermano. ¿Cómo va a ser? Dios lo hará. Nosotros debemos estar haciendo lo que Él nos ha mandado a hacer y confiar en Él. Él es soberano. El hombre de Dios sabe que el éxito de su ministerio no depende de él. Por eso los pastores, los líderes, deben dedicarse a la enseñanza de la palabra de Dios
y a cumplir su llamado con gozo, confiando en que Dios tiene el control perfecto de todo. A veces hay líderes que están tan angustiados por la obra que no es de ellos, la obra del Espíritu Santo. El trabajo del pastor es predicar, es enseñar la palabra fielmente, cuidar al rebaño, que al final es dirigido por el Espíritu del Señor. Cuando entendemos la soberanía de Dios, descansamos en esa soberanía del Señor. Vemos también aquí la eternidad de Dios. La eternidad de Dios. Vemos que Pablo dice, el único que tiene inmortalidad. En ese tiempo se entendía que los reyes eran inmortales. Y Pablo deja claro que Dios es el único que tiene inmortalidad. Ciertamente los hombres vivirán para siempre. Eso sabemos. El hombre, Dios le ha dado eternidad. Pero la inmortalidad no viene del hombre, sino de Dios. Dios es el único inmortal que puede dar que puede dar eternidad, porque Él es eterno. Porque Dios tiene vida en él mismo y el hombre no. Fíjate en Isaías 40:28, dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra. El hombre de Dios recibe consuelo con la inmortalidad de Dios. A pesar de su vida pasajera en la tierra, Dios es eterno. Y pase lo que pase, estaremos con Él para siempre. A veces en este lado de la eternidad, la vida se pasa como que muy rápido. Estaba el otro día mirando a mis hijos y digo, wow, Señor, pasó el tiempo. Llegaron aquí niños pequeños, aquellos que saben cuando llegamos a esta iglesia, pequeños, y de momento miramos y ya mi hija está de mi estatura. El tiempo pasa muy rápido. Y ciertamente Pablo dice que debemos aprovechar el tiempo. Claro, debemos aprovechar el tiempo. Pero hermano, no podemos vivir frustrados por el tiempo. Tenemos que tener cuidado, porque Dios es eterno y estaremos con Él para siempre. Y nuestro tiempo está dentro de su eternidad. Y aunque parece poco tiempo, es el tiempo que Dios ha destinado para nosotros. No podemos vivir frustrados por el tiempo. Dios es eterno y ese tiempo está dentro de su eternidad. Si Dios permite que vivas 10 años, gloria sea al Señor. Entre menos dolor tenga que ver en esta tierra, mejor todavía. Pero a veces se nos olvida la eternidad de Dios. Estamos tan metidos en los problemas, en las luchas, que se nos olvida que Dios es eterno. Segunda de Corintios 4:17-18, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria. Fíjense que Pablo está escribiendo a los Corintios, amado hermano. Y si hay alguien que sabe de aflicción es Pablo. Si usted escribe la aflicción que vivió Pablo es grande, pero fíjense cómo la describe Pablo. Una aflicción leve, insignificante y pasajera, temporal. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios es eterno. Y vemos nuestro último punto de hoy. También Pablo le dice a Timoteo, Dios habita en una luz inaccesible. Nos está hablando de la santidad de Dios. Habla de la santidad de Dios. Dios habita en la luz inaccesible. Dios es trascendente, separado de todo en este mundo. Martín Lutero dijo, si Dios no se hubiera revelado, ninguno de nosotros conocería nada acerca de Dios. Si Dios no se hubiese revelado, no conoceríamos de Dios. Salmo 104 que leía nuestro hermano, versículo 1-2, decía, bendice alma mía al Señor. Señor, Dios mío, cuán grande eres. Te has vestido de esplendor y de majestad, cubriéndote de luz como un manto, extendiendo los cielos como una cortina. Debido a su santidad, a que es separado de todo, no hay nada ni nadie como Él, es inaccesible al hombre. Aún en nuestra glorificación solo tendremos una visión de Dios, la cual podemos percibir, pero no completa. Fíjense que cuando Moisés le pidió a Dios que revelara su gloria, en Éxodo 33, 19-20, el Señor le responde y le dice,
Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión del que tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. El conocer la grandeza y la santidad de Dios nos va a motivar a cumplir sus propósitos de este lado de la eternidad. De hecho, de eso se trata la eternidad, amado, conocer más a Dios. Hay un versículo, Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Si hay alguien que no se quiere conocer y cada vez que dice otra vez la Biblia, otra vez el pastor con tal y otra vez. Hermano, la eternidad se trata de conocer más a Dios. Si estás aburrido de conocer más a Dios, examina tu fe. De eso se trata la vida eterna. Estaremos una eternidad conociendo más a Dios. Amigo que me escucha, estás aquí hoy, probablemente no conoces a Dios. No tienes una relación con Cristo. A diferencia, los hombres y mujeres que vivimos motivados por la gloria de Dios, esperamos la manifestación de la gloria venidera. En este momento, ese momento de la manifestación del Señor que habla Pablo, no vendrá como cordero indefenso, sino como un león. Si lo que motiva tu vida son los deseos de esta tierra, los propósitos personales por encima de los de Dios, es evidente que perteneces a este mundo y tus motivaciones son temporales y vacías. Te invito a que te arrepientas y conozcas al Dios verdadero. Porque cuando hablamos de esta manifestación, es algo liviano. Les voy a pedir si me pueden acompañar a Mateo 25, 31 al 34. Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces él se sentará en su trono, en el trono de su gloria. Esto, para los hijos del Señor, esa gloria venidera es una motivación. Ahora bien, si tú no estás en Cristo, si no estás seguro de estar en Cristo, esto es el momento más aterrador de tu vida. Esto es lo más grave que va a pasar en tu vida. Él se sentará en su trono, dice, de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a uno de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Para los que estamos en Cristo, este es el momento más hermoso, la manifestación de Cristo. Pero vaya conmigo al 41. Le habló a los de la derecha. Entonces en el 41 dice, entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Te dice, wow, yo no esperaba que me hablaran del infierno hoy. Un médico falso, un médico irresponsable, si tienes cáncer, no te lo diría y te llevaría a la muerte sin saber que vas a la muerte. Pero un verdadero médico te miraría a los ojos y te diría, tienes cáncer, en la etapa tal y debes tratarlo. Yo te estoy mirando a los ojos hoy y te estoy diciendo, si no estás en Cristo, un día llegará, Él se manifestará. Un día, si no te arrepientes hoy de tus pecados, un día llegará un día donde no habrá más tiempo para arrepentimiento. Aquí ya no hay más tiempo, en esa epifanía, en esa segunda venida, ya no hay más tiempo para el arrepentimiento.
Yo te invito a que te arrepientas hoy. Te lo digo con un corazón cargado. No juegues a ser cristiano. Arrepiéntete hoy. Si lo que te motiva son las cosas del mundo, lo que te motiva son los deseos de esta tierra, ciertamente eres del mundo. Hermano amado que me escucha, ¿qué te motiva a enfrentar las situaciones, luchas y cumplir el llamado de Dios en tu vida? Esa fue la pregunta con la que comenzamos. Yo espero que la contestación sea el poder de Dios sobre la vida, la promesa de la gloria venidera, la bienaventurancia de Dios, la soberanía de Dios, la eternidad de Dios y la santidad de Dios. Que eso sea tu mayor motivo día a día, porque al final mi vida está en sus manos, porque estoy esperándolo a Él y estaré con Él eternamente. Sé que mi vida está en control de un Dios soberano. Oremos al Señor. Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es santa, es buena para nuestra alma, Señor. Señor, a veces enfrentamos aflicciones, Señor, luchas, problemas, pecados, Señor, con los que tenemos que lidiar, Padre. Y a veces nos sentimos perdiendo, Señor. Yo te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí hoy, Señor, y aún los que escuchen en el futuro, Padre. Yo te ruego, Padre, que recibamos la exhortación del apóstol Pablo, Señor, que nos habla delante del Dios que da la vida, Señor, que nos habla delante de Cristo, que fue el testimonio perfecto, Señor, de confianza en ti. Yo te ruego, Señor, que nos ayudes, Padre, a poder vivir en confianza, Señor, a ti. Que podemos hacer esas cosas que nos has llamado a hacer, Señor, mirando tu poder sobre todo, sobre la vida sobre todo, Señor. Mirando la gloria que se manifestará contigo, que tengamos la esperanza de que nuestra gloria no está en esta tierra, en ningún lugar en esta tierra, Señor, solo en tu Hijo amado Jesucristo. Que estamos contigo y somos bienaventurados, Señor, dichosos, felices, contentos por nuestra relación contigo. Que podamos confiar en la soberanía, en tu soberanía sobre nuestras vidas, Señor, y sobre todas las cosas. En saber que nos gozaremos una eternidad contigo y te conoceremos más y más y más, Señor. Estamos plenos en ti, seremos aún más plenos en ti, Señor, con un cuerpo transformado, Dios. Te damos gloria, te damos honra. Y te pido por aquellos, Señor, que aquel día del juicio, Señor, estarán a tu izquierda, Señor. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Abre sus ojos, Padre. Tú eres el único que los puede salvar, Señor. A ti acudimos, Señor. Ten misericordia, Señor. Damos gracias, Padre, por tu Espíritu que nos levantó de la muerte, Señor. Y vivimos en su poder. En el nombre de Cristo hemos orado. Amén.